Y bueno, uno de los motivos por los que estás aquí en Esto Español es la presentación de un libro que se acabo de publicar desde el observatorio. Si me puedes comentar un poco el observatorio Sí. en relación al tema de pueblos indígenas y un poco pues con los resultados de la investigación. Bueno, la ONG Realidades, dentro de sus líneas estratégicas, desarrolla la conformación de redes y también la sensibilización e incidencia pública. Y en el marco de una campaña de sensibilización por los derechos que venimos desarrollando desde el 2007, se conformó una red que se llama el Observatorio de Derechos, que es una red conformada actualmente por 55 ONGs, fundaciones, organizaciones sociales, naciones indígenas originarias. Bueno, y uno de los motivos por los que estás aquí en Estado Español es la presentación de una investigación del observatorio sobre temas de políticas públicas en relación a las poblaciones indígenas. Sí, la ONG Realidades es una organización que tiene entre sus líneas el trabajo a nivel de sensibilización e incidencia pública, pero a través de redes, ¿no? Y en este marco, el 2008, se conformó el Observatorio de Derechos, que es una red conformada por 55 entidades, ONGs, fundaciones, organizaciones y naciones de pueblos indígenas originarios. Desde esta red lo que intentamos es hacer, promover por un lado los derechos, pero por otro lado hacer seguimiento a las políticas públicas, incidir para que las autoridades cumplan su rol de garantes de derechos, ¿no? Y el Observatorio de Derechos está conformado por 3 comisiones: la Comisión de Niñez y Adolescencia, la Comisión de Juventudes, la Comisión de Pueblos Indígenas, y bueno, ahora comienza a querer consolidarse la Comisión de Adulto Mayor. En la Comisión de Pueblos Indígenas participan ONGs y fundaciones que trabajamos en temáticas relacionadas a los derechos de los pueblos indígenas, pero participan también los propios pueblos indígenas originarios que están en Chuquisaca. Por ejemplo, participa la FUPOCH, la Centralía de Azurduy de Bartolina Sisa, los Ayllus y Amparasuyu, Caracarasuyu y el Consejo de Capitanes Guaraníes. Esta comisión tiene varios objetivos, entre ellos ha abierto espacios de diálogo entre las organizaciones y naciones de pueblos indígenas, en los que comparten sus visiones acerca de los procesos que vive Bolivia, ¿no? El proceso autonómico, los procesos de aplicación de la Constitución Política del Estado, y temas prioritarios para ellos, por ejemplo, son la autonomía indígena originaria, la gestión de los recursos naturales. Y en este marco es que desde la Comisión de Pueblos Indígenas vimos la importancia de hacer una investigación que describiera las estructuras de los pueblos indígenas originarios, porque lamentablemente no son conocidas por todos, ¿no? Ni por toda la población, ni por las autoridades, que no necesariamente, y ese desconocimiento hace que no se reconozcan sus derechos, ni se reconozcan totalmente estos pueblos indígenas originarios. Por ejemplo, en el departamento de Chuquisaca, la asamblea departamental está conformada con participación directa de los guaraníes como pueblos indígenas originarios, pero no participan directamente Yamparasuyu, Caracarasuyu, que son naciones afiliadas al Consejo de Ayllus y Marcas del Collasuyu, ¿no? Entonces, en este sentido, hicimos esta investigación que describe sus estructuras y describe también sus principales demandas, porque en el país, desde la aprobación de la Constitución Política del Estado, en el que las 5 organizaciones matrices de los pueblos indígenas hicieron un pacto de unidad para lograr incorporar los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución, logrando su objetivo, porque la Constitución tiene un amplio marco de derechos generales y también de pueblos indígenas originarios y campesinos en particular. A nivel regional, por ejemplo, no había habido una relación tan directa entre estas organizaciones. Sí, las organizaciones matrices se han relacionado en este proceso y han reflejado estos derechos. Sin embargo, eso se constituye en Bolivia en un gran reto, porque ahora que están enunciados en la Constitución, se tienen que definir leyes y políticas públicas que hagan que esos derechos se respeten efectivamente. Y algunos de 2 o 3 puntos clave de esta investigación de cara
a la mejora, ¿no?, de las leyes y de los derechos indígenas. Esta investigación apunta a que se puedan conocer las estructuras de los pueblos indígenas para que las autoridades reconozcan a esos pueblos indígenas, los incorporen en los espacios de toma de decisión, tal como dice la Constitución, y también puedan conocer las principales demandas de derechos que ellos tienen, ¿no? Porque la población no indígena tiene un enfoque del desarrollo y de los derechos, y los pueblos indígenas tienen sus propias prioridades. Entonces esta investigación lo que busca es reflejar las principales demandas en la lucha de los derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, refleja el derecho a la educación intercultural, que aunque ha sido enunciada ya hace muchos años en la anterior reforma educativa, hasta la fecha no se desarrolla, no se implementa efectivamente, ¿no? Luego está el tema también de reconocimiento de sus estructuras y de participación en las asambleas departamentales, en los consejos municipales y en la asamblea plurinacional. Pero esto todavía no está contemplado dentro de la nueva constitución política. Está contemplado dentro de la constitución política y comienza a contemplarse en las nuevas leyes, pero todavía no se aplica efectivamente. Es el caso de, como te decía, la asamblea del departamento de Chuquisaca, donde existen Yamparasuyu, Caracarasuyu, el Consejo de Capitanes Guaraníes como pueblos indígenas originarios, además de los sindicatos campesinos y las organizaciones de mujeres. Solo hay representación directa de los guaraníes, y en este caso no se está respetando el derecho a la participación y a la toma de decisiones en los temas que les conciernen de los Yamparasuyu y de los Caracarasuyu, ¿no? Otro tema que en la investigación se ve es que los procesos de saneamiento de las tierras comunitarias de origen no están siendo desarrollados a cabalidad, ¿no? Están siendo muy lentos y sin ningún apoyo estatal, a diferencia de los saneamientos de tierras individuales. Y el tema de tierra y territorio es uno de los temas centrales en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas, porque les garantizaría su autonomía. En general, en Bolivia, esta situación del TICNIS ha puesto sobre la mesa el conflicto entre qué tipo de desarrollo queremos, ¿no? El gobierno de Evo Morales promulga y define un desarrollo para el buen vivir, que implica el respeto por los derechos de la madre tierra y los derechos medioambientales, entre otros. Sin embargo, el hecho de generar este tipo de desarrollos contradice este buen vivir de alguna manera, ¿no? Entonces, se ha visto, se ha evidenciado con este conflicto a nivel nacional que hay dos corrientes dentro del gobierno, ¿no? Una que es muy desarrollista y la otra que es pro derechos de la madre tierra y medioambientales, y por lo tanto protege mucho más los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Y esto ha hecho que la sociedad en general reaccione a favor, la mayoría de la marcha, en este caso indígena, a favor de los derechos de la madre tierra, y cuestionando que el proceso de cambio que se está generando en el país se debe reconducir para poder continuar, ¿no? Realmente con la marcha se ha movilizado mucha gente, mucha población, no solamente de la región, sino de todos los departamentos, que se han solidarizado en este caso con las demandas de los pueblos indígenas, que permiten cuestionar al país sobre qué tipo de desarrollo quiere. Si quiere un desarrollo desorbitado en el que las industrias, la explotación hidrocarburífera y las carreteras transnacionales dividan al país, o queremos un desarrollo que realmente responda al buen vivir, que implica otras formas de desarrollo, ¿no? Que tienen que ver con el respeto precisamente de los derechos de la madre tierra también, ¿no? El otro día ahí tu compañero Rafael Puente, que estuvo aquí también en Madrid, hablaba de una falta de madurez democrática o política de la sociedad boliviana en torno a este tema del desarrollo, ¿no? Porque es un tema que desde el poder de Evo Morales, que ha estado encima de la mesa, por los derechos de la madre tierra, pero a la vez esta noción de desarrollo occidental todavía parece que no se acaba de zanjar, ¿no?
Sí, lamentablemente yo creo que el país entero ha demostrado a través del voto el apoyo que ha hecho que este gobierno actualmente esté, ¿no? Y digo que es lamentable el hecho de que haya una cierta contradicción en el gobierno, ¿no? Porque evidentemente el Estado plurinacional de Bolivia, con esta línea del buen vivir, de los derechos de la madre tierra, los derechos de los pueblos indígenas, es por lo que apuesta la sociedad boliviana, ¿no? Y es la esperanza del proceso de cambio que estamos viviendo. Sin embargo, hay ciertas contradicciones, como esa de la carretera, ¿no? Que uno no entiende cómo desde este otro enfoque de desarrollo que se está queriendo generar, haya este tipo de acciones que contradigan esto, ¿no? Sin embargo, eso esperamos que en este momento sea un momento en el que permita analizarse precisamente qué tipo de desarrollo queremos y hacia dónde queremos ir como Bolivia, ¿no? Es un momento en el que tenemos que parar a pensar y a redefinir las políticas que están plasmadas en la Constitución, pero que no necesariamente se están reflejando en las nuevas leyes y en las acciones de la política pública, ¿no? Y me puedo atrever a preguntarte muy brevemente, ¿qué tipo de desarrollo queréis? Bueno, yo creo que eso es esa es la pregunta del momento, ¿no? Sí. Esta es una pregunta que yo no te puedo responder, porque, por ejemplo, en la investigación mostramos cómo cada pueblo indígena originario tiene su propio enfoque de desarrollo. Entonces, en Bolivia tendríamos que pararnos a escuchar qué tipo de desarrollo quiere cada nación y pueblo indígena que conforma el Estado plurinacional de Bolivia y, de acuerdo a consensos, seguir construyendo el país que queremos, por el que apostamos, ¿no? Con respeto, tolerancia, inclusión y también con todo lo que tiene que ver con las cosmovisiones indígenas originarias, que es el respeto también a la Pachamama, a la Madre Tierra, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por tu tiempo.